Carísimos hermanos, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, paz a vosotros. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Vamos a estudiar, mis hermanos, en esta noche la palabra de nuestro Dios. Y mis hermanos, pues todos hemos pasado una semana, podemos decir, laboral, una semana ocupados, y hemos mirado que, si reconocemos que a cada instante nuestro Dios siempre nos cuida, ¿verdad? Siempre nos forma, siempre nos llena esas partes que necesitamos como seres humanos. Y Él está ahí, siempre ha estado desde la creación. Y mis hermanos, pues vamos a estudiar el amor del Padre. Quiero que me acompañen, mis hermanos, a una lectura en el libro de Malaquías. Y vamos a leer en el versículo 2, capítulo 2, versículo 10. Malaquías, mis hermanos, está junto a Mateo. Y dice así, mis hermanos, si lo tenemos, así como está, mis hermanos, le voy a dar lectura a ustedes con los ojos, mis hermanos lo van leyendo en sus mentes, y a su letra dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha criado un mismo Dios? ¿Por qué menospreciaremos cada uno a su hermano, quebrantando el pacto de nuestros padres? Amén. Mis hermanos, con este capítulo de Malaquías, notamos, mis hermanos, que hace este hombre una pregunta y le dice a aquellos que estaban con él: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Y mis hermanos, y si remontamos, ¿quién los creó? ¿Quién creó al ser humano? ¿Quién hizo la primera pareja? Fue nuestro Dios, el creador del universo, el creador de todo. Y nuestro Dios ha sido un Padre hasta el día de hoy, mis hermanos, para todos, para toda la humanidad. Porque Él, mis hermanos, suple a la humanidad, la suple de sus fuerzas físicas. Él les da esos talentos para que puedan ejercer alguna labor. Él ha puesto en cada uno de su creación, mis hermanos, que el hombre pueda hacer muchas cosas, que pueda pensar, que pueda actuar. Nuestro Dios, el Creador, hizo todas esas cosas dentro del interior, dentro de la mente del ser humano. Y cada uno de los seres humanos tenemos algo especial, algo que hacer en esta vida. Pero el propósito de nuestro Dios fue siempre darnos lo mejor. Cuando creó nuestro Dios al ser humano, Él lo hizo, mis hermanos, con el propósito de hacerlo feliz. Que el hombre fuera feliz, que la mujer fuera feliz, que toda la humanidad fuera feliz. Pero Él, como Padre, formó muchas cosas. Cuando hizo a la primera pareja, nosotros podemos ver, mis hermanos, que hizo un bello huerto
un bello jardín, hizo algo sorprendente y puso ahí a este hombre, y este hombre, ¿qué le hacía falta en ese lugar? ¿Qué pedía él? ¿Verdad que nada? Tenía todo: comida, bebida, había quien lo cuidara, el padre que lo había formado. Pero vemos que él siempre estuvo queriendo alegrar al hombre. Y como todo padre, cuando tiene hijos, ¿se alegra el padre con sus hijos? Claro que sí se alegra, porque un padre que ama a su hijo se goza con su hijo. Lo quiere, lo mima, lo complace a su hijo. Pero también tiene que haber corrección de cada padre a su hijo, enseñarle qué es lo bueno, qué es lo malo, que el hijo tome decisiones. Y vemos, mis hermanos, que nuestro Dios siempre, su mente de nuestro Dios quería hacer feliz al ser humano, a su creación. Y vamos a ver otro texto más. Aquí en Primera de Corintios, mis hermanos. En el capítulo 8, versículo 6, Primera de Corintios, veamos lo que nos dice. Primera de Corintios 8, versículo 6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él. Dice Pablo a los Corintios: nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas, ¿qué dice? Las cosas. Todo lo que existe, todo lo que vemos, ¿de quién es? Del Padre, del Padre. Él hizo todo. Dice que de él, mis hermanos, es el oro, es la plata, es todo lo que se extrae de esta tierra, esas joyas preciosas, esas gemas, esos diamantes. Todo es de Dios. El petróleo, todo le pertenece a Dios. Pero ¿a quién se le fue dado todo esto? Al hombre, a su creación, a sus hijos, porque el Señor nos hizo a su imagen y semejanza, y a sus hijos se entregó todos los minerales, todo lo que la tierra da. Nosotros, mis hermanos, en aquel tiempo, aquella pareja, podemos ver y remontamos, ellos estaban felices porque no había pasado nada. Vamos a ver lo que dice Efesios 4:6 para confirmar que el Padre es nuestro Dios. Efesios y vamos a leer el versículo 6 del capítulo 4. Dice así: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas, y por todas las cosas y en todos vosotros. ¿Sí, mis hermanos? Un Dios y Padre de todos, el cual es
¿Sobre qué dicen mis hermanos? Sobre todas las cosas. El Padre es sobre todas las cosas, Él es el dueño de todo. Pero nosotros, mis hermanos, como su creación, como hijos de Él, nos entregó esta hermosa tierra. Y aquí vivíamos felices. Adán y Eva se regocijaba, hacía las cosas agradables delante de Dios. Pero pasó algo, ¿verdad? Algo terrible después. Algo después que cambió todo. Cambió el bienestar del hombre, cambió el bienestar de toda la humanidad. Y nuestro Dios siempre fue misericordioso a pesar de que el hombre fue rebelde. ¿Qué hace un padre cuando hay rebeldía de un hijo? ¿Qué hace el padre? Lo llama, lo sienta, platica con él, lo advierte, le dice lo que va a pasar, lo malo que hizo. Y le dice, si otra vez lo haces, entonces te castigaré. Primero habló, lo advirtió, pero si el hijo sigue haciendo, vuelve a hacer lo mismo, ¿qué entonces tenemos que ser como padres? Tenemos que cumplir, ¿verdad? Esa palabra que le dijimos. Tenemos que hacernos saber como padres que somos, que también tenemos palabra y no podemos echarlos para atrás, porque si no corregimos a nuestros hijos, ¿qué va a pasar? Si después de verlo prevenido y no hizo caso, y después que le dijimos que lo íbamos a castigar y no lo castigamos, ¿qué va a pasar con ese hijo? ¿Qué va a pensar del padre? ¿Qué va a pensar de la madre? Que ya no le cree. Ya no cree en su papá, ya no cree en su mamá, hace lo que se le venga en su deseo, porque no hay freno, no hay temor de que él refrene, porque nosotros como padres hay veces alcahueteamos, pero nuestro Dios siempre nos advierte y dice que todo aquel que ama castiga, ¿verdad? Veamos lo que dice Proverbios 3:12. Dice así, Proverbios 3, versículo 12, dice, porque al que ama castiga. Vamos a leer del 11, dice, no deseches, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su dirección. Porque al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. No deseches, hijo mío, dice, ¿el qué? ¿El qué no tiene que desechar el hijo? Mis hermanos, ¿están conmigo en la lectura? ¿Sí? Vamos a releer el versículo 11. No deseches, ¿qué dice? El castigo de Jehová. Y fíjense, mis hermanos, ¿qué hacemos nosotros como hijos cuando somos corregidos por los padres? Hay veces se enojan los hijos, ¿verdad? ¿Sí se enojan con uno, sí o no? Claro, se enojan porque hay veces solo castigamos, mis hermanos, solo castigamos y castigamos, pero sin hacerlos entrar en razón, sin que ellos mediten por qué se les va a castigar. Pero cuando el hijo ya fue advertido y ya lo hizo segunda vez y lo llamas, y le dices, bueno, hijo, ¿qué te dije aquella vez? Hiciste esto y lo volviste a hacer, ¿y qué te dije?
Y el hijo recuerda y ¿qué hace? Con sus propias palabras habla, ¿verdad? Y te dice, sí, padre, sí, madre, tú me dijiste que me ibas a castigar. Entonces, sí estás de acuerdo que te mereces el castigo. ¿Y qué va a hacer el hijo? Va a aceptarlo, porque lo hiciste razonar, que no es porque tú quieras, solo por castigarlo, sino porque él mismo se lo buscó. Y entonces el hijo está dispuesto a ser castigado por el papá o por la mamá. Y así vemos, mis hermanos, que no hay que desechar el castigo de Dios, porque Dios ama y a todo aquel que se anda desviando de su palabra, se anda desviando de hacer su voluntad. ¿Qué es lo que hace el Señor? Pues también, ¿verdad? Nos advierte antes, nos advierte con su palabra, nos advierte con su consejo y nos advierte, mis hermanos, por medio de sus siervos o cuando leemos la palabra, cuando leemos las Sagradas Escrituras, vemos los consejos de nuestro Dios, las advertencias de nuestro Dios, pero si no hacemos caso y Él nos tomó como hijos, ¿sí nos va a llegar, sí o no? ¿Sí nos va a llegar castigo? ¿Qué opinan? Creo que sí, ¿verdad? Porque si el Señor dice que Él ama a todo aquel o castiga a todo aquel que toma por hijo. Dice el versículo 12, porque al que ama, castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. Y podemos ver, mis hermanos, varias cosas que pasan en el mundo y oímos gente decir, pues el Padre de Jesús mandó a su Hijo a sufrir. ¿Y cómo es eso que su Padre, si lo amaba, lo dejó morir? ¿Han oído ustedes hablar a alguien, alguna persona así? Hay personas, mis hermanos, en el mundo que piensan de que Dios es malo por las cosas que el Señor ha hecho o hace o hizo, ¿verdad? Pero el Señor es un Dios de amor, es un Padre de amor. Él nos proveó a todos de todas las cosas y hasta el día de hoy, ¿quién nos da fuerza en la mañana, mis hermanos? Nuestro Dios. ¿Quién abre los ojos de nosotros en la mañana? Nuestro Dios, nuestro Padre. Él nos vuelve a llenar de energía en la noche, volvemos otra vez a cargarnos, ¿verdad?, de energía y salimos a hacer nuestros quehaceres. Y Él mismo nos permite llegar a nuestro hogar, ver a nuestros seres queridos, abrazarnos, besarlos, decirles palabras bonitas que los amamos. Todo esto viene de Dios, todo viene de Dios, pero Él nos va a castigar como hijos también. Y tenemos que aceptar, mis hermanos, la corrección de nuestro Dios. Vamos a ver otro versículo más de la palabra de nuestro Dios en el libro de los Hebreos, Hebreos 12. ¿Alguien me quiere ayudar en esta lectura? Mis hermanos, puede hacerlo. Hebreos 12 y versículo 6. Adelante. Amén. Dios le bendiga. Porque el Señor, al que ama, castiga. Así es que, mis hermanos, nosotros queremos hacer o queremos ser hijos de nuestro Dios. Yo creo que sí, ¿verdad?
Todos queremos ser hijos de nuestro Dios, pero hay que aceptar, mis hermanos, lo que nos venga, porque cuando decimos que el Señor dice que al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo, ¿cómo vemos, mis hermanos, los castigos de nuestro Dios? ¿Cómo podemos verlos? ¿Acaso el Señor nos va a venir a castigar con un látigo? ¿O cómo es el castigo de nuestro Dios? ¿Cómo nos va a castigar? Hay de muchas maneras, ¿verdad? Muchas maneras el Señor puede castigarnos. ¿Qué podrá hacer, mis hermanos? Es una, ¿verdad? Postrarnos quiere decir enfermarnos. Sí, nos puede enfermar. Para que nosotros recapacitemos, para que nosotros pensemos, ¿verdad? Cómo anda nuestra vida con Él. Él nos tiene que hacer enderezar, mis hermanos, pero nosotros tenemos que meditar en lo que nos pasa. Porque nos pasará alguna cosa a más de alguno de nosotros, algún problema. Yo pienso que sí. Yo pienso que todos tenemos algo que nos angustia, algo que nos quita el sueño. Pero el Señor manda estas cosas para que nosotros meditemos en Él, para que pensemos cómo está nuestra vida en Él. Por eso, mis hermanos, estamos felices, y así vivía el hombre, feliz, feliz, feliz. No había problemas. Para eso el Señor nos crió, y para su alabanza dice, vamos a ver, mis hermanos, lo que dice, para su alabanza, Isaías, vamos a leer Isaías 43, el versículo 7. Dice así, 43, 7. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí, mis hermanos? Dice así, todos los llamados de mi nombre, ¿para qué dice? Para gloria mía los crié. ¿Y qué más? Los formé, dice, y los hice. Fíjense, mis hermanos, ¿para qué hizo nuestro Dios a la humanidad? ¿Para qué hizo al hombre, a la mujer? ¿Para qué? Para su gloria. Los crié, los formé y los hice. Fíjense, mis hermanos, que para gloria mía, ¿qué es lo que significa eso? Para su gloria. Significa, mis hermanos, para su felicidad. Significa, mis hermanos, para su fama, para su honor, para su honra. Para eso nos hizo Dios, para que le diéramos esa alabanza a Él, para que lo engrandeciéramos como Dios. De ver, mis hermanos, toda su creación, ¿creen que no se lo merece este Dios de la creación, el Dios de Israel? Que le demos toda la adoración, que le clamemos en alabanza y lo engrandezcamos como el Dios que es. Sí, ¿verdad? Y para eso nos crió el Señor, para que fuéramos también felices, mis hermanos, felices con Él, como Padre. Pero, como siempre, mis hermanos, siempre ha habido un enemigo, ¿verdad? Un enemigo que se ha opuesto a los planes de nuestro Dios. Y este enemigo, mis hermanos, pues llegó al mundo, vino. ¿Y
¿qué hizo el hombre? Dejó de oír la voz de su creador y oyó otra voz extraña, oyó otro ser y obedeció la voz de ese ser. Y al pasar eso, mis hermanos, ¿qué pasó con el consejo de su padre? Quedó ignorado el consejo. Y luego, mis hermanos, ¿qué viene después? Porque al hacer eso, que el hombre obedeció la voz de ese extraño que es el enemigo, Satanás, ¿qué hizo? ¿Qué es lo que entró? El pecado, correcto, la palabra pecado. Entró, mis hermanos, y todo cambió para la humanidad. Todo cambió para el hombre. Ahora el hombre tiene que trabajar ¿para qué? Para comer, para hacerse de sus cosas. Porque así dijo el Señor después de haber pecado, ¿qué le dijo? Con el sudor de ¿qué? De tu frente, dice, comerás. Y mis hermanos, pues hasta el día de hoy pasa eso, ¿verdad? Otra cosa que entró, ¿qué fue? La muerte también. Porque aquellos hombres morían. Adán y Eva moría, no se sabe cuántos años, mis hermanos, pasó Adán viviendo. No tenemos una historia, pero solo Dios sabe cuántos años ya había vivido Adán hasta que pecó con Dios. No sabemos, podía haber sido 1000 años, 2000 años, Adán viviendo y su esposa, pero no sabemos. Pero cuando desobedeció la voz del Creador, entonces, ¿qué pasó, mis hermanos? Comenzó a envejecerse, ¿verdad? No murió al instante como se oye en la palabra, ¿verdad? Cuando dice que si comieras del fruto ciertamente morirás. No murió al instante, pero ¿qué iba pasando con su cuerpo? Iba envejeciendo, decayendo, perdiendo fuerzas. Llegaron las enfermedades hasta que el hombre, ¿qué le sucede? Muere, vuelve otra vez al polvo de la tierra donde Dios nos creó. Y ahora el hombre siempre está, mis hermanos, ahí. Y ya no había esperanza, ya no había quien venciera la muerte después de ese pecado. Veamos lo que dice, mis hermanos, antes de entrar, lo que le importa a nuestro Dios, mis hermanos, es tu vida. Lo que le importa a nuestro Dios siempre ha sido la vida. El apóstol Pablo, mis hermanos, nos da una enseñanza y vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Hechos. Hechos, vamos a leer capítulo 16, versículo 26. Dice así. Dice el 26 y el 28. Esta es una historia, mis hermanos, que pasó. Y dice así: entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían, y luego todas las puertas se abrieron, y las prisiones de todos se soltaron. Y despertando el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada, se quería, ¿qué dice? Matar, pensando que todos los presos se habían huido. Imagínense, mis hermanos, estaban predicando, mis hermanos,
estaba predicando dos hombres y vemos, mis hermanos, que los metieron a la cárcel y después, mis hermanos, lo habían encarcelado a estas dos personas, pero vemos, mis hermanos, algo que pasó, que cuando estaban encarcelados, cuando estaban encarcelados, mis hermanos, miramos que aquel hombre le habían mandado los líderes que no se les fuera a escapar a estos hombres que estaban ahí. Pero ¿qué pasó? Hubo un terremoto, se sueltan las cadenas de aquellos varones y todos los que estaban ahí, dice que este hombre despierta, el carcelero, y había una ley, mis hermanos, en aquel tiempo que todo carcelero que se le escapara a un preso tenía que pagar con su vida. Y este carcelero estaba dormido, según vemos, y dice que cuando pasó esto dijo, bueno, todos se fueron y me voy a matar. Porque iba a pagar con su vida, lo iban a torturar, lo iban a matar. Pero veamos lo que dice el versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas, ¿qué dice, mis hermanos? Ningún mal, que todos estamos aquí. Este hombre, mis hermanos, era un hombre valiente, era un hombre de palabra. Vemos que él se iba a quitar la vida. Saca su espada y dice que se quería matar, pensando en que todos los presos habían huido. Pero ¿quién le gritó? Pablo, detente, espérate, no te hagas un daño, no te mates. Pero, mis hermanos, ¿qué es lo que salvó allí Pablo? ¿Qué es lo que salvó? La vida de ese hombre. Y no era no era un judío, ¿verdad? El carcelero. Pero Pablo, ¿qué hace? Lo detiene de morir. Y vemos, mis hermanos, una acción que nuestro Dios, a pesar de que el hombre ha pecado contra él quiere darle vida al hombre. Él quiere darle felicidad al hombre. Y vemos, mis hermanos, que en esta acción que se muestra de lo que más importa es la vida del ser humano para Dios. Porque cuando estás en vida, puedes arrepentirte de lo que hayas hecho. No importa, mis hermanos, tu vida pasada. Pero si tú te arrepientes y llegas con un corazón contrito y humillado al Creador, ¿qué va a hacer el Señor, el Padre? ¿Qué hará? ¿Lo desechará? Claro que no. Él está ahí, mis hermanos. Está para recibirlo, para darle la bienvenida nuevamente como padre a hijo. Y vemos, mis hermanos, que la vida siempre Él la guarda. Es lo importante, porque el Señor quiere que todos nos arrepintamos, que todos lleguemos, mis hermanos, al arrepentimiento, a reconocer que Él es el Creador y que podemos ser salvos nuevamente, no importa después de que pequemos, porque este ser que vino a destruir, mis hermanos, todo lo bonito que vivía el hombre, es Satanás. Satanás siempre ha estado ahí para hacerle daño. Veamos lo que dice, mis hermanos, Apocalipsis 12. Satanás siempre ha sido el enemigo, pero Dios siempre nos ha amado a pesar de nuestro mal proceder. Él es un Padre de amor. Dice Apocalipsis 12,
El versículo 9 dice, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama, ¿qué dice? Diablo y Satanás, el cual dice, engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Imagínense, mis hermanos, imaginémonos aquel enemigo de nuestro Dios, fue arrojado a tierra y este enemigo se voltea contra la creación del Padre, que somos nosotros, la humanidad, y hace que peque, hace que crean en su palabra. Este enemigo llamado Diablo y Satanás dice que el que engaña, ¿a qué? A todo el mundo, mis hermanos. Y ahora vemos, mis hermanos, que así está la humanidad, engañados. Estamos muchos afuera sin Dios, sin el Padre, se han alejado, no conocen, mis hermanos, la esperanza que el Padre da para que vuelva otra vez al hombre a reconciliarse. Porque Él ha dejado, mis hermanos, ya dejó una puerta para que el hombre se reconcilie. Y vemos, mis hermanos, que este enemigo siempre está queriendo hacer daño a la humanidad. Y cuando nosotros, mis hermanos, pues nos dejamos guiar por ese enemigo, pues lo vamos alejando más de Dios. Como dice también Romanos capítulo 3, dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fíjense, mis hermanos, por cuanto todos pecaron, todos los hombres, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué dijimos que era gloria, mis hermanos? La felicidad de Dios, su honor, su fama, su honra, su magnificencia. Estamos alejados de todo lo bueno, todo lo bonito que Dios da, toda la felicidad que Dios da. El hombre con el pecado dice que está alejado de la gloria de nuestro Dios. Por eso, mis hermanos, el mundo dice su palabra que está sufriendo como una mujer cuando tiene dolor de parto, ¿verdad? Así lo describen como un dolor tremendo. Solamente ustedes, las mujeres, saben eso, han pasado por eso, pero me imagino que ha de ser un dolor fuerte. Y así, ese mismo ejemplo se toma para la humanidad que está viviendo en dolores, porque la humanidad sufre, está sufriendo, mis hermanos, porque tantas cosas que están sucediendo, tanta maldad. El hombre se levanta contra su madre, el hombre se levanta contra su padre, el hombre maltrata a su esposa, o hay hombres que matan por matar, por placer, otros que hacen daño, roban, destruyen, y así está la humanidad, adulterando, fornicando, odiándose los unos a otros, porque todo, mis hermanos, entró por el pecado. Estábamos ahora destituidos de esa gloria de nuestro Dios, de esa felicidad que solo Él la da. Y por lo tanto, mis hermanos, el Señor aún tuvo misericordia de la humanidad.
Y así estamos, mis hermanos. Vamos lo que dice Jeremías 5. Veamos lo que dice Jeremías 5 y vamos a leer el versículo 25. Jeremías 5:25. Dice: vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros. ¿Qué dice, mis hermanos? El bien. Nuestros pecados, nuestras iniquidades, ¿qué apartaron de nuestra vida? El bien. Y la palabra bien, mis hermanos, ¿qué es? Es la felicidad. Cuando te va bien, ¿cómo te sientes? ¿Feliz? ¿Triste? ¿Gozoso? Cuando te va bien, ¿muestras alegría, sí o no? ¿Muestras agradecimiento? ¿Muestras amor? Pero el Señor dice: vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, la felicidad, el amor, el estar con Dios, el ser parte de Él. Las iniquidades, nuestra maldad nos aleja en vez de acercarnos. Por eso dice que vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Y así, mis hermanos, pues tal humanidad está apartada del bien porque no buscan a Dios. Pero nosotros, ya que reconocimos, ya que nos bautizamos, sí, mis hermanos, ¿estamos felices, sí o no? Claro que sí, estamos felices porque hemos conocido el verdadero sentido de vivir en este mundo. Hemos llegado a analizar, mis hermanos, que para dónde vamos, de dónde venimos, y eso es de que nos llena de felicidad porque tenemos una esperanza ahora. Antes no teníamos esperanza, moríamos sin Dios y sin esperanza. Pero hoy solo nos resta portarnos bien, seguir el camino, los mandatos de nuestro Dios, porque todavía, mis hermanos, no podemos decir que ya estamos salvos. Estamos salvos del pecado, pero todavía no estamos salvos, mis hermanos, de que podemos alcanzar la vida eterna, salvos de ese lago que se avecina, porque si nosotros en este camino nos salimos, si dejamos de hacer el bien, mis hermanos, entonces vamos a padecer porque no vamos a alcanzar la salvación de nuestra alma, porque nos salimos a medio camino, desmayamos. Y, mis hermanos, es bien difícil ver que estaba un hermano dando un ejemplo de que el camino del cristiano, el que ha creído, se asimila a como cuando una mujer está embarazada y está adentro esa criatura, está adentro formándose esa criatura. Pero durante el lapso del primer mes hasta el 9º, hay riesgos, porque si esa mujer es maltratada, es atropellada, es golpeada, ¿qué pueda pasar con ese bebé? ¿Qué puede pasar? Se puede venir, ¿verdad? Puede ocasionar un aborto. Y este hermano pone este ejemplo y dice: no, pues nosotros, esta palabra es como la mujer, pero nosotros somos aquellos hijos, aquel que se está criando. Y
estamos en este proceso de formándonos adentro, o sea, reconociendo quién es Dios, formándonos hasta llegar el tiempo de nacer, dice que si nosotros lo salimos sin ver llegado hasta el final, perseverando en todo lo que nos venga, posiblemente seamos como estos niños que se abortan y no vamos a llegar a nacer, o sea, a alcanzar la meta. Imagínense, me quedé pensando, dije, sí, pues tienes razón, porque si ya no llegas a nacer, ¿qué pasó? Perdiste todo. Pero si llegas a nacer, ¿verdad? Hay un milagro. Vas a alcanzar a nacer. Y mis hermanos, tenemos que nosotros seguir hasta el final, ya que creemos en el verdadero Dios. No los dejemos, mis hermanos, vencer por las cosas que pasan en este mundo, porque no somos perfectos, ¿verdad? Todos tenemos diferente forma de ser, de carácter, pero nuestro Dios nos muestra el amor. El amor es, mis hermanos, que nos perdonemos los unos a los otros, que nos perdonemos de nuestras ofensas. Si alguien ofendió a alguien, hay que pedir perdón, hay que perdonar, porque el Señor muestra el amor perdonando a todo aquel que le ha fallado. Ese es el amor de nuestro Dios y quiere que nosotros seamos como Él, que nosotros perdonemos así como Él perdona a sus hijos cuando llegan arrepentidos. Así quiere el Señor que perdonemos a nuestros hermanos, nosotros también, después que le hemos conocido. Veamos, mis hermanos, lo que dice también, ya para ir terminando, mis hermanos. Vamos a ver lo que dice Isaías 53. Ya lo conocemos, este versículo, mis hermanos. Vamos a Isaías 53, versículos 5 y 6, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. ¿Qué dice? Nosotros. Ahora, mis hermanos, hay una esperanza. ¿De quién está hablando? Isaías. De nuestro Señor, ¿verdad? Jesucristo. ¿Qué dice? Él fue herido, ¿por qué? Por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, fue molido y fue castigado, el castigo de nuestra paz sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros, dice, curados. Porque todos nosotros nos habíamos descarriado como ovejas. Y cada cual, mis hermanos, ¿cómo andaba? Se apartó por su camino, dice. Así está el mundo, cada quien anda haciendo sus cosas, su voluntad. Pero hay esperanza, mis hermanos, de volver nuevamente a los brazos de nuestro Padre, a los brazos de nuestro Creador, por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora podemos nosotros tener esa esperanza de alcanzar la vida eterna, mis hermanos, siguiendo los pasos que nuestro Dios, ¿verdad?, siempre nos ha encomendado. Por eso, mis hermanos, hay que seguir en este camino, hay que ver el amor que tiene el Padre con nosotros y ser agradecidos con Él, dándole la honra, la gloria, lo que Él se merece como todo Dios verdadero.
Y así, mis hermanos, vamos a también a ser felices, a deleitarnos nosotros con el Padre también hoy en este día. Que Dios bendiga su palabra, mis hermanos, y nos siga bendiciendo a cada uno de nosotros. Paz a vosotros, mis hermanos. He llegado a comprender que en esta vida no hay amigo como aquel que está en el cielo. Si los amigos de este mundo siempre